8:32 minutos, 7:32 en las Islas Canarias, y comenzamos nuestra tertulia de hoy con don Marcos de Quinto. ¿Qué tal está usted? Muy bien, y si me permite le voy a mandar un saludo a Sofía, que está yendo hacia el colegio con su Buenos madre. Días, Sofía. Y a su madre también, que además su madre el sábado vendrá conmigo a la manifestación del día 23. Don Nacho Trillo, ¿qué tal está usted? Muy bien, muchísimas También gracias. Puede mandar un saludo. Aprovecho también para saludar a Sofía y a su madre, porque mis hijos no están escuchando la radio. Bueno, don Asís Timmermans, ¿qué tal? Buenos días, por suerte para mí mis hijos tampoco están escuchando. Sería peor si estuvieran escuchando la SER, eso sería peor. Bueno, esta semana la actualidad ha sido trepidante. O sea, aunque ustedes no lo crean, las elecciones de Andalucía fueron hace 5 días. Y parece ya que fueron en el Pleistoceno, por todo lo que ha pasado, fundamentalmente en relación con el caso Zapatero. Hablaremos de las elecciones de Andalucía, hablaremos del caso Zapatero, por supuesto. Pero lo primero de todo, lo más importante, la manifestación de mañana, que vamos, yo espero que va a ser histórica. Creo que va a estar desbordada la marcha. Sí, mira, ayer me enteré que Ignacio venía, Nacho Trillo, que venía aquí, y Nacho es una de las personas que se está echando la organización sobre los hombros. Luego, en estos momentos tienes aquí casi el meollo de los organizadores. Sí, efectivamente, mira, estamos impresionados por la respuesta que estamos recibiendo, cómo se está moviendo en redes, y bueno, yo creo que hay varios factores que están haciendo que esto sea muy distinto a las concentraciones anteriores que hemos hecho. O sea, primero porque la gente está muy quemada y la gente quiere salir a la calle. Había una demanda de que la gente quería salir a la calle. Lo segundo, por el formato nuevo que le hemos dado. Le hemos dado una vuelta. En vez de una concentración va a ser una marcha. Por otro lado, no va a haber discursos. Siempre que hemos programado discursos, siempre es muy complicado hacerlo un poquito en plan cremallera para ver si los que hablan son más escorados a un sitio y otro. Nos hemos quitado ese problema. No hay discursos. Y por otro lado, la libertad. Hablado siempre agradecimiento a los asistentes, ¿no? Sí. Y por supuesto, lo que sí hemos dado, libertad a la gente. Nosotros siempre éramos muy escrupulosos, que nadie venga con banderas partidistas, que nadie venga con eslóganes distintos, que solamente se utilice el cartel oficial que nosotros hacemos. Y hemos dado aquí libertad a la gente. Cada uno se ha hecho su cartel. Hay carteles de lo más variopinto. Cada uno viene con sus pancartas, con sus eslóganes, y son ellos los que van a poner la voz, porque no vamos a poner ni siquiera música. Es decir, la voz la van a poner la gente. Lo que hemos hecho, Sociedad Civil Española, es poner la plataforma, que es la marcha, las autorizaciones y tal. Y luego, posteriormente, que sea la gente y cada uno, agricultores, médicos, autónomos o partidos políticos, los que estén ahí y que hablen ellos. Punto. Y yo creo que eso también ha hecho que cuando tú te haces el cartel, cuando tú llevas tus propias pancartas, haces la marcha más tuya. No es que vayas a la marcha de otros o lo que sea, o que te sumes, sino realmente son participaciones en esa marcha. Vamos, de alguna manera somos como el Corte Inglés en la sección de perfumería, y cada marca coloca ahí sus cosas, y con eso van andando desde Colón hasta el Arco de la Victoria. Y también... Está sonando más una marcha, es decir, aparte de ser única por el formato, porque además siempre se ha criticado que normalmente nosotros no atendemos mucho a las preocupaciones y a las quejas de la gente del discurso, de la música de después, porque la gente pensaba que siempre que hemos organizado una manifestación estábamos de celebración, ¿no? En este caso, como dice Marcos, es una marcha, además es una marcha de 3,8 kilómetros, que no es poco para la situación, para el tiempo que tenemos. Estamos en una época complicada, pero sin duda hay que ir, y que además desde el escenario más conservador, simplemente con 10.000, 20.000 personas, la serpiente que va a haber va a ser tan larga que va a ser complicado, que no podemos pararnos en el destino, es decir, en el Arco del Triunfo. Vamos, el arco no, esto no se llama Arco del Triunfo, que lo han cambiado 5 veces de nombre, ¿no? El Arco de la Victoria. Arco de la Victoria. Efectivamente. Sí. Porque al final, si nos paramos ahí, los primeros que llevamos la cabecera, los que estén a 1 kilómetro no van a llegar, ¿no? Entonces la idea es que vayamos poco a poco moviéndonos para que todo el mundo llegue al destino indicado por nuestra parte, o al que ellos quieran indicar por su parte. Sí. Había un líder de una de las organizaciones que van a estar ahí presentes que Bueno, un momento, don Nacho Trillo, don Asís, ya les he presentado, pueden ustedes intervenir cuando les dé la gana. Decía que había un líder que me dice de repente, dice, pero Marcos, ¿te has dado cuenta la distancia que es y todo esto? Y dice, no se va a hacer en el tiempo que vosotros pensáis. Y le digo, esto nos pasa porque nuestro jefe de logística, que es Nacho Trillo, es boina verde. Iba a decir, no sabía si decir eso porque yo conozco la vida
íntima de Ignacio Trillo y no se puede confesar, pero espero que tengáis algún tipo de organización militar o algo así. Deberíamos haber traído botas de repuesto, agua, logística, pero casi lo digo en serio, Sí. porque quiero decir que porque la marcha tiene que fluir. A mí me parece... Tiene que fluir, es decir, al final en las marchas estas el ritmo lo lleva la cabecera, el ritmo va a estar controlado por la cabecera y estamos hablando que ya no hay semáforos porque lógicamente todas las calles están cortadas, ¿no? Entonces hacer 3,8 kilómetros en 2 horas y media es bastante asequible para una marcha de este tipo, salvo que realmente 8 kilómetros en 2 horas y media lo hago hasta yo, que es soy tortilla, se puede hacer prácticamente. Si un boomer como yo hace eso. Un boomer, efectivamente. Yo te quería decir que la vicepresidenta de Pie en Pared, Esperanza Aguirre, yo estuve con ella en una manifestación en Barcelona y como ella suele jugar mucho al golf, o sea, es que era imposible casi seguirla, o sea, Claro. está en plena forma. Otra cosa curiosa es que, pues, es decir, la respuesta que hemos tenido a nivel nacional es espectacular. Y entonces te llaman de todas las capitales de provincia diciéndote, pero ¿están preparados autobuses? ¿Cómo se consigue llegar y tal? Y llega un momento en que tenemos que decir a la gente, no, miren, no somos un partido político. Nosotros no damos ni bocadillos, ni tenemos... Ni aspiramos a ello. Ni aspiramos a ello. Y además tampoco ponemos autobuses. Pero decimos a la gente, por favor, sois sociedad civil, organizaros vosotros, solucionarlo vosotros. Y se han organizado en muchísimas provincias. Sitios, porque, por ejemplo, en Guadalajara han hecho una quedada a las 8 en la estación de tren para juntarse allí y venir todos. Entonces estoy viendo todo ese espíritu que me parece maravilloso. No obstante, Marcos, vamos, en colación con este tema, tenemos la opción de dejar los autobuses en la Plaza de Colón, para el que escuche, en la calle Serrano con la Plaza de Colón, y que luego los autobuses puedan recoger a la gente en el Paseo de Camoens. Ajá. Cosa delicada, porque el Paseo de Camoens, como bien sabéis, está justo al lado contrario de la Plaza de Cristo Rey. Y bueno, no quiero animar a la gente a hacer nada que no deba animar, pero está claro que si van para allá, pues a lo mejor se van a acercar un poquito más al destino que mucha gente quiere llegar, ¿no? Hay que ir, muchas veces yo en las últimas concentraciones en las que he estado hay una pregunta siempre, ¿no? ¿Y para qué sirve esto? ¿Y después de esto qué? Pero es que estamos en un momento en que después de esto no vamos a dejar de estar de pie. Estamos ante una situación excepcional. Estamos gobernados por una banda de criminales, literalmente. Entonces, después de esa manifestación, el momento después de esa marcha, va a seguir todos y cada uno van a seguir actuando. ¿Me permite usted una puntualización? Es que a veces lo de banda de criminales incluso podría llegar a romantizarse. Estamos ante una banda de chorizos, pero chorizos cúteres, chorizos vulgares, gente capaz de traficar con las cartillas de racionamiento del pueblo venezolano. Pero es que, ¿cómo hay que ser para hacer eso? Solo quiero decir una cosa. Hay que ir a esa marcha y yo creo que los que tienen que ir a esa marcha son esos que yo tanto cito, ¿no? de la derecha ilustrada. Tiene que ir todo el mundo que se resisten a creer, que ahora están sorprendidos porque han visto unas noticias que sugieren que Zapatero es un mal hombre y además es un saqueador. Cuando personas bien informadas, cultas, formadas con interés político se sorprenden hoy de que Zapatero sea un saqueador y un malvado, eso quiere decir que no están obteniendo información, que no leen los periódicos adecuados, que no les llega la información, que se cree que la información está en El País o está en televisión. Bueno, también hay una categoría de gente muy ilustrada, muy bien formada, muy autoconvencidos de su perfecta honestidad intelectual, que simplemente prefieren mirar hacia otro lado. Pero lo que quiero decir es que no quiero distraer del tema, que es la marcha, pero lo que quiero decir es que no, es decir, yo lo he contado aquí, hace 3 meses un amigo mío, además, si es que lo digo, es decir, un Sánchez Terán, es decir, un tipo de los metidos en política, mi amigo Fernando, que no es de los que están ahora que tú conoces, pero bueno, que en fin, gente metida en política, y hace 3 meses, me parece que eran 4, se enfadó conmigo porque dije, bueno, para entender a Sánchez hay que entender que viene de un entorno de proxenetismo. Y dijo, ¿cómo puedes decir eso? Es decir, nos gobierna una banda de criminales y hay una serie de gente que se resiste a ver siquiera que Sánchez es jefe de una banda de saqueadores. Sí, Asís, decías por favor, que la gente se pregunta para qué sirve. Sí. Yo lo que me pregunto es para qué sirve quedarse en casa. Claro, Eso es lo que no sirve para nada, absolutamente. Y hay una cosa que yo veo con envidia. Cuando veo la marcha que se produjo en Londres contra Starmer, contra sus políticas, porque les está cambiando el país y la gente se resiste a que le cambien el país. Entonces, aquí sucede exactamente lo mismo que con Starmer, pero con una diferencia.
Starmer no tiene a su hermano imputado, Starmer no tiene a su esposa que se haya apropiado de un software ni estuviera haciendo negocios, Starmer no tiene a su número 2 en la cárcel. Es decir, aquí tenemos lo mismo que en Londres, pero peor. Y creo que los españoles tenemos un reto, es decir, cuando yo veo a los ingleses, claro, a nivel internacional, la gente que empieza a darse cuenta del desastre que es esto, de la corrupción que hay, y dice, ¿y los españoles qué hacen? Quedarse en casa. Yo, aunque sea solamente por vergüenza, de cara a la gente que yo conozco en el extranjero, es que es imprescindible hacer una marcha similar, ojalá, a la de Londres aquí, para que se vea que los españoles tenemos sangre en las venas, que no somos un pueblecito de mansos y que tenemos una indignación con lo que está pasando. Y eso se tiene que visualizar. Y también que lo visualice la gente que se está dejando la piel en esto. Porque la piel contra este gobierno de corruptos y de chorizos se le están dejando medios de comunicación como este, que están solos luchando contra esta gente. La UDEF, la UCO y jueces. Y simplemente por ellos, para que ellos vean que no están solos, vamos a llenar las calles de Madrid. Esto es imprescindible. Pero no solo con gente de derechas, estamos hablando de formación, preparación, como has dicho antes. Es decir, aquí el problema no viene de la gente de derechas que tiene que participar, viene de la gente de izquierdas, que ya estamos hablando de sentido común, no estamos hablando de formación y preparación. La gente te dice, oye, esto es democracia, perdona, pero disfruten de lo votado, como dice la gente. No, disfruten ustedes de lo votado. Y ustedes no han votado esto. Ustedes no han votado la corrupción, ustedes no han votado los pactos con los partidos nacionalistas, con Bildu, con etarras, pseudoetarras, ¿no? Entonces al final llega un momento en el que la gente se piensa que la democracia es simplemente poner una papeleta en una urna y no sigue pensando que la democracia hay que defenderla esos 4 años, ¿no? Y cuando realmente te falla el partido al que tú has depositado la confianza, lo primero que tienes que hacer como votante de ese partido es decir, oye, por aquí no paso. Y eso es lo que yo echo de menos, porque vamos, que yo sepa, Marcos no ha contactado con nosotros ningún colectivo de izquierdas para apoyar la manifestación. Es dramático, es dramático. Y es dramático, es lo que realmente me preocupa, porque hablamos de sentido común y hablamos de principios y de valores, ya no estamos hablando de ideologías políticas. Sí, y hay una cosa, Nacho y Marcos, una cosa a todos vosotros, que los tribunales no nos van a hacer el trabajo. Es decir, los tribunales tienen un objetivo y un ritmo distinto. Los tribunales están haciendo justicia, y el tiempo de los tribunales es largo, es proceloso, tiene sus reglas. Nosotros tenemos que no solo que sostener a los pocos instituciones que quedan indemnes para conseguir sino que nosotros tenemos que exigir una responsabilidad política que es previa. Sí, pero muy interesante lo que dices, porque el tema es cómo hemos cambiado. Antes simplemente salía una noticia sin que ni siquiera que hubiera una imputación. Salía una noticia de algo y ya era un escándalo. Claro. Ahora eso no es un escándalo. Luego pasó a que, vale, sale la noticia, pero hasta que no me imputen no hay ningún problema. Y te imputaban y entonces ya era un follón. Ahora sale la noticia. Posteriormente te imputan, dices, bueno, hasta que no haya una resolución judicial no ha pasado nada. Y probablemente a la siguiente que vamos es hasta que no esté ya juzgado en el Supremo o aceptado por Cándido Conde Pumpido, pues entonces nada. Entonces, claro, cualquiera puede hacer cualquier golfería y hasta dentro de 8 años es cuando tienes responsabilidades. Esto es horroroso para un país. O sea, nos estamos destruyendo como país. Pero es un tema ético. Por no entrar hablaba usted antes de Inglaterra. Inglaterra está ahora, hay una cosa donde están ellos mucho peor que nosotros, que es en el asunto de la inmigración masiva, que al final ha conducido a una sociedad fragmentada, donde ya estamos viendo cómo partidos musulmanes son los que tienen la llave de la gobernabilidad en determinados pues tenemos que poner las barbas a remojar. Y aquí Luis Sánchez es que está intentando llevarnos por el mismo camino. Hombre, pues hay que pararlo ahora, porque en eso sí que estamos mejor en Inglaterra todavía que en Inglaterra, estamos todavía a tiempo. Pero bueno, ¿hora de quedada en Colón? Bueno, la hora es a las 10:30 en la plaza de Colón. 10:30 sale la marcha. Sale la marcha y se supone, vamos a ver si Nacho ha calculado bien, se supone que a las 12:30 estamos en el Arco de la Victoria en Moncloa. Efectivamente. O sea, si la marcha es un éxito, que va a ser un grandísimo éxito, es gracias a los españoles y a este hartazgo y esta ilusión en cambiar las cosas. Y si hay algo que salga mal, será por Ignacio Trillo. Sin duda. Lo que asumo las culpas como para
se ha echado el país. Asumo. sobre sus No, hombros. pero digo una cosa, Ignacio tiene además muchos hijos pequeños, Lo sé. sus propios negocios. Entonces el esfuerzo, lo que está regalando de tiempo y de esfuerzo para todo esto es tremendo y que lo sepa la gente. Es decir, nosotros no pertenecemos a ningún partido, nosotros somos sociedad civil. Yo pertenecí hace muchísimo tiempo y solamente durante unos poquitos meses a Ciudadanos, pero nada más. Es una marcha no partidista. Y regalamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo pues para tratar de hacer algo por España, y lo que faltaba era cierta coordinación, porque lógicamente si un partido político llama a una marcha, los simpatizantes del otro partido político pues no se sienten tan involucrados con esto, y viceversa, por lo cual llega un momento que dices, bueno, quien tendría que convocarlo pues es la sociedad civil, es algo de esta manera que pueda no suponer una barrera para Marcos, nada. que se está empezando a hablar de sociedad civil desde hace 2 años, ¿eh? En Sí, España sí. yo no recuerdo, es decir, Ah. yo quizás sea otra generación, pero no recuerdo que se hablase tanto de sociedad civil como estos 2 últimos años, y eso significa que algo estamos haciendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, mañana pues lo organiza la sociedad civil, todo el mundo invitado a ir. A mí me ha parecido un acierto eso de que cada uno vaya con los lemas que le dé la gana, las pancartas que le dé la gana, nada de chorraditas de no, aquí no se salga nadie del guión, sálgase usted del guión lo que le plazca. Y por tanto, pues esperamos que sea algo vivo, algo multiforme, algo diverso, eso que gusta ahora. Hay un rumor de que don Luis del Pino va a ir con una bandera del Atleti. No sé si esto será. Bueno, no provocaciones, no, ¿eh? No aceptamos provocadores en la marcha. Y bueno, pues no, esto está convocado por la sociedad civil, más de 160 asociaciones, Sí, ¿no? sí, Son sí. las que forman la plataforma. Formales sí, pero luego hay muchas más, ¿eh? Sí, pero luego hay muchas más que no están encuadradas y que se han sumado. Efectivamente. Y que tienen ahí sus Y carteles. luego se han sumado también los partidos esperables. El PSOE Paréntesis, no sumas con paréntesis. ¿Cómo? Que sumas, o ciertas sumas han ido con paréntesis. A mí, Es mientras se importante. sumen, me da igual. Vox se ha volcado en la marcha. El PP dice que también mandará una delegación. Oiga, pues estupendo. Todo el mundo a contribuir. Y ya ¿Sabemos está. quién viene en la delegación, Nacho? No, yo todavía nada, sigo esperando, y yo creo que debemos empujar, precisamente, si nos están escuchando, al PP de la Comunidad de Madrid para que participase de una Sí. manera mucho más proactiva. Sí, siempre ha sido el PP de la Comunidad de Madrid, siempre ha dado la destacado. cara en Si todas estas además cosas. de una delegación viene la gente, porque lo que queremos es que venga, vamos, lo que quiere todo el mundo es que venga la gente del PP, la gente del Primeros no del espadas, PP, la primeros gente- espadas, que Sí, el pero no solo equipo los- titular, no los suplentes. Los suplentes, ¿no? efectivamente. Bueno, por mí que manden a los suplentes o a quien le plazca. El caso es que todo el mundo es bienvenido y todo el mundo a empujar. Por supuesto. Porque se trata de lanzar un mensaje. Lárgate ya, Sánchez. Y lanzar un mensaje que suene lo más posible. Dicen, y bueno, y una vez lanzado el mensaje, ¿qué? Pues, hombre, ¿qué? Pues un poquito mejor que si no se lanza ese mensaje. Sí. Es como lo de la moción de censura de las narices. Dices, oiga, es que se va a perder. Ya, sí, eso lo sabemos, pero por lo menos a sacarle los colores a este... Una cosa muy importante que estaba usted diciendo, don Luis, es que, o sea, yo me acuerdo de haber participado en algunas manifestaciones históricas cuando era joven y tal, que bueno, ya tengo muchos años. Pero eso sí es importante porque la gente a lo mejor no tiene la perspectiva ahora. Pero yo le digo a muchos que nos estén escuchando que vayan, porque a lo mejor dentro de 10, de 20, de 30 años, esto puede ser una manifestación histórica, y el hecho de decir, yo estuve allí, yo lo viví, yo lo sentí junto con la gente, y eso es una oportunidad única, porque hacer por la mañana el sábado o cualquier otra cosa, seguramente hay un montón de sábados que uno no recordará nunca en la vida que hizo aquel, pero este sábado lo puede recordar para siempre. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas, papá, cuando la marcha de la dignidad? Pues no, estaba en casa, hijo mío. Estaba en casa, viendo una serie de Netflix y tal, y dices, qué horror. Es que luego ya no puede volver atrás uno en el tiempo y tratar de volverse a meterse en la manifestación. ¿Es este sábado o nunca? Entonces, yo creo que de todas formas es importante puntualizar el tema de marcha de la dignidad o marcha por la dignidad. Sí, marcha por la dignidad. Es que es importante porque de la dignidad parece que somos los dignos los que vamos a marchar, pero es que aquí estamos peleando por la dignidad. Por la dignidad del país, por la dignidad de nuestras instituciones. Que la gente lo sepa también. Y hay que salir a la calle. O sea, España va a ser un lugar de corruptos, de gente que apoya a narcodictaduras, de colaboradores de la dictadura china, de gente que trabaja en contra de España,
o va a ser lo contrario, va a ser un país alegre de españoles que defienden lo suyo, defienden la libertad, defienden la democracia y defienden su nación. Sí, el tema mañana es la dignidad lo que se defiende. El tema es que la gente va a decir, es que los españoles, no el gobierno de España, los españoles parecen consentidores con lo que se está viviendo. Y no es la manera de escenificar que nosotros no somos consentidores con lo que está pasando. Nunca hemos sido un pueblo sumiso. Nunca hemos sido un pueblo sumiso. Pero hemos sido un pueblo, sí, hemos sido un pueblo, en fin, bastante con un aguante a veces excesivo. Sí, pero luego cuando hemos reaccionado bien. Sí, luego cuando se nos llena el gorro pipas, entonces estallamos. Efectivamente. Bueno, pues 10:30 de la mañana partirá la marcha de Colón. Procuren ustedes llegar antes, porque si no va a ser difícil que se incorporen a los primeros tramos de la marcha. Yo les diría que a eso de las 10 ya deberían ustedes estar en Colón. Efectivamente. Pero a lo mejor lo que sucede es que cuando la cabeza de la marcha llegue al Arco de la Victoria, todavía hay gente en Colón haciendo cola para seguir. Entonces tendremos que dar otra vuelta y ya nos iremos a los 7,6 kilómetros, ya para coger otra vez la cola. Bueno, al final, pues ese tipo de marchas, 3 y pico kilómetros. Sí, 3,8, sí. Eso no es nada, nada, hombre, en 2 horas. O sea, hoy estamos a una velocidad de 1, algo kilómetros por hora. Es que no... O sea, que lo puedo hacer hasta con una cerveza en la mano. Efectivamente. Ayer estaba en Espejo Público y estaba Chema Crespo y acabé diciéndole, Chema, pero vente, por favor, sabes que es el periodista bastante ProSOE. El del Plural. Sí, Chema Crespo. Y yo el que era cliente de la empresa de las hijas de Zapatero. Puede ser, sí. Y entonces le digo, oye, vente a la marcha y tal. Me dice, no, yo es que tengo un problema en la rodilla. Y nada, le prometí, le dije, no te preocupes, Chema, te cojo una silla de ruedas y te llevo empujando y tal. Pero no sé si finalmente viene. Pero si me escuchas, Chema, estás invitado, aunque trabajes en el Plural, aunque seas el director del Plural, estás invitado. Es más, todos llevaremos los 2 DNIs que tenemos cada uno para que te sientas cómodo. Exacto. Con Ángel. Bueno, yo sí estoy convencido que va a haber mañana mucha gente de izquierda, o que se considera de izquierda, o que se consideraba de izquierda. De hecho, a lo largo de los últimos años, si repasamos el panorama político, vemos cómo el número de desencantados de la izquierda es cada vez mayor. Y si vamos a las elecciones, vemos cómo cada vez hay más gente que antes votaba al Partido Socialista y ahora te vota al PP o te vota a Vox. Incluso votantes que han pasado directamente de Podemos a Vox en barrios periféricos y cosas por el estilo. Hay muchísima gente que está hasta las narices porque el número de problemas que este gobierno ha generado es brutal. El saqueo que ha hecho nos afecta a todos, y es más, es que los que más pagan lo que este gobierno está haciendo mal, pues no son la gente que vive en barrios bien, que esos, quieras que no, pues tienen su vida resuelta. No son los que tienen un sueldecito de funcionario, que quieras que no, pues pase lo que pase, van a seguir cobrando, menos, más, pero siguen cobrando. Los que están pagando el pato son la gente precisamente que menos tiene, que son los que soportan el peso fundamental de la avalancha migratoria, por ejemplo en la competencia por la vivienda escasa que existe, y los que soportan, por ejemplo en sus tiendas, ver cómo se arruinan con las regulaciones, con los impuestos, con la inseguridad ciudadana, etcétera. Es que mucha gente ¿le puedo mandar un mensaje al señor Marlaska desde aquí? Porque yo sé que escucha Radio Libertad todas las mañanas. Los días, Entonces yo le quería decir al señor Marlaska que no nos envíe infiltrados, como ha hecho en algunas ocasiones en Ferraz, para tratar de tal, y que no vengan disfrazados eso de manifestantes con esvásticas y cosas. No nos los envíe, señor Marlaska. Esta vez no nos haga como ha hecho muchas veces en Ferraz. Sí, sobre todo porque nos importa un soberano Bledo y la gente ya está curada de espanto con respecto a ese tipo de cosas. Romerales, jubílate ya de una vez, tío. Estamos hablando de todas formas, don Luis, y se lo estaba comentando, la gente está secuestrada, es decir, para mí tienen síndrome de Estocolmo. Mucha gente de izquierdas al final lo que están generando es más subordinados, más lacayos del propio voto esclavo que el Partido Socialista promete, ¿no? Entonces toda esa gente al final, no te digo que sea una enfermedad patológica, pero tiene de alguna manera la necesidad de seguir votando a ese partido que le va a proponer esas subvenciones, esas ayudas que ellos mismos le han generado, ¿no? Entonces es muy complicado, porque yo creo que hay que dilapidar el Partido Socialista para que realmente, no sé si es bueno lo que voy a decir, pero que pueda renacer de una manera un poquito más digna.
Yo estoy de acuerdo, sí, el Partido Socialista en su formulación actual es tóxico. Completamente tóxico. Desde hace muchísimo tiempo, y sería bueno que desapareciera para ser sustituido por otro partido que cubra ese espectro político, para ser sustituido por un PSOE bueno. Por ejemplo, por el PP. Por ejemplo, la gente no está preparada, yo es verdad que lo repito mucho, pero la gente no está preparada, la gente de orden, la gente de bien, no está preparada para aceptar que gobiernen delincuentes. No está preparada, tienen una idea de que el poder político siempre se preocupa de alguien. Hace poco discutía con un amigo, excelente persona, persona inteligente, y me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué el cierre de las centrales? ¿Por qué se toma esta decisión si eso claramente perjudica a los intereses españoles? Y yo le dije, por eso. ¿Cómo puedes decir que tomen decisiones para perjudicar a los intereses de España? Entonces no has entendido todo, no has entendido todo lo que está pasando. Es decir, no estamos preparados para aceptar que haya una persona que intente sobornar jueces desde el gobierno. No estamos preparados. No estamos preparados para el concepto de que haya gobernantes de países que trabajan al servicio de otra gente que está fuera de esos países, ¿no? Claro, o sea, quiero decir, Zapatero, cualquier entorno en el que nos movamos nosotros, o varios de los entornos en que nos movamos nosotros, sabemos perfectamente de las actividades del lobby de Zapatero, lobby que está en la calle Velázquez 14, creo recordar, quiero decir que no es que sea una cosa precisamente secreta, y por supuesto, y por lo tanto de su sumisión. Es del lobby de Zapatero, de la cueva de Alibaba de Zapatero. No digas lobby, que es una palabra demasiado digna. Tienes toda la razón. Esa es la, pero todos conocemos eso. Lo que no conocemos es el detalle. Lo que no conocíamos es cuánto le habían pagado por hacer determinadas cosas. Todos sabemos de su sumisión al sultán de Marruecos. Todos sabemos estas cosas. Y resulta que ahora hay un montón de gente, y tenemos que ser conscientes, que de repente se sorprende de que el señor Zapatero esté trabajando, esté cobrando de dinero del Partido Comunista Chino, de dinero de Marruecos, de dinero... Bien, si usted se sorprende de eso, es que tiene que replantearse a partir de mañana, tiene que buscar la información porque vive en una burbuja. Pero sabes una cosa, el problema es que la corrupción cualitativamente ha dado un salto espectacular en los últimos años. La corrupción hasta ahora era una corrupción doméstica, era una corrupción de la obra pública, de la licencia de un pueblo para edificar, para tal, era doméstico. Y desde hace ya un tiempo puede haber gente que esté corrompiéndose para vender el país, porque hay un montón de decisiones que no son explicables. Por ejemplo, que de repente pues se regale el Sáhara, que de repente nos lavemos las manos y abdiquemos de nuestra misión en Gibraltar y se lo relegamos a la Unión Europea cuando es un tema español con un país extracomunitario que es Gran Bretaña. Tenemos el tema del reconocimiento de repente de Palestina. Es decir, hay un montón de cosas. O por ejemplo, Guaidó, cambiamos a Guaidó inmediatamente por y tal, y hay dinero. Es decir, estamos ya corrompiendo la política exterior, porque yo sospecho que podría haber transferencias de dinero dependiendo entre los posicionamientos de esta. Entonces hemos pasado del 3% doméstico a que puede haber cantidades de dinero para dejar entrar China aquí o para abrir las puertas de Hispanoamérica a China y este tipo de cosas. Entonces eso ya es mucho más peligroso, porque ya no es corrupción del concejal de vivienda o de un ayuntamiento. Ya no es eso, es otra cosa peor, es alta traición. Luego, cuando hay una complicidad, aunque sea política, pero en este caso es más que política, cuando hay una complicidad con criminales, y cuando digo criminales, digo Maduro, que es un criminal, Delcy, gente que mata gente, que ordena matar gente, el hermano de Delcy es conocido por su especial crueldad. Cuando tratamos con personas que matan a gente, cuando alguien trata con personas que matan a gente, en fin, se ve envuelto en una dinámica peligrosa. Es decir, si hubo una persona que 2 días antes de testificar, de anunciar que iba a testificar ante el juez Pedraz para implicar al señor Zapatero en determinados negocios con Venezuela, si esta persona apareció ahorcada 2 días antes de declarar, yo no tengo duda de que ese ahorcamiento más bien habría que atribuirlo a determinadas redes conectadas con el gobierno de Venezuela. Pero nuestro problema es que el señor Zapatero y el señor Sánchez están conectadas con esa red. Es decir, son moralmente responsables de los crímenes de esa red. Moralmente responsables. Pausa publicitaria y seguimos. Vamos a tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.
Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute. Fundación La Caixa. Creer para transformar. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, esta semana pues se ha visto sacudida la actualidad política por la imputación, primera vez que sucede en nuestra historia democrática, de un ex primer ministro como pues cabecilla de una trama de corrupción internacional. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, con registro de su despacho. Ayer pues conocíamos que el juez ha bloqueado las cuentas de Rodríguez Zapatero y bueno, pues todo eso es como si alguien arroja una piedra a un estanque y empiezan las ondas concéntricas a revolver las aguas tranquilas de ese estanque. ¿Qué les ha parecido esto? ¿Cómo va a acabar? Aparte de como el Rosario de la Aurora. Esto es un primer paso, pero yo lo que creo que es un primer paso para encausar al gobierno, y no estoy diciendo a Sánchez, estoy diciendo al gobierno, para que la gente no entienda, es decir, en el tema de Plus Ultra, el esquema es muy sencillo. Hay alguien que necesita algo para lo que no cualifica o a lo que no tiene derecho, que es Plus Ultra. Y en el otro extremo hay un gobierno que tiene la capacidad de firmar y darlo. Así de sencillo. Entonces, estos que quieren algo para lo que no cualifican o no tienen un derecho, contratan, digamos, a alguien o un intermediario para que consiga que los que tienen el poder y la firma cometan una ilegalidad. Una ilegalidad consciente. Una ilegalidad consciente. Entonces, el que está en medio, que simplemente es comisionado de estos de Plus Ultra, convence a los otros para que hagan una ilegalidad y se lleva 500.000. Es comisionado y comisionista. Se lleva esto, 500.000. Entonces, el que realmente tiene el poder, que es el que firma, el que comete la ilegalidad, ¿por qué lo hace? Porque tiene una gran amistad desde la infancia, eran compañeros de la mili con Zapatero, o
o porque Zapatero tiene una labia tremenda y les ha convencido de que cometan una ilegalidad, porque quienes tienen la responsabilidad de cometer la ilegalidad es el que tiene el poder de firma, o a lo mejor porque se han llevado mucho más dinero que Zapatero. Y hay que recordar que lo de Plus Ultra, lo que dijo Aldama fue exactamente que Zapatero sí se había llevado los 500.000, pero que había 10 millones que habían ido a Panamá. Entonces, lo importante es ver el otro extremo. Y ese otro extremo, en estos momentos, no está claro. Y contra quien hay que ir es contra el Consejo de Ministros, que aprobó eso. Porque como es una decisión colegiada, ese Consejo de Ministros tendrá que responder de haber firmado ello. Y es un Consejo de Ministros donde el vicepresidente era Pablo Iglesias y donde estaba Irene Montero. O sea, hay que ver las fotos de todo ese Consejo de Ministros, porque es el que comete la ilegalidad al firmar. Además, fíjate que hay una serie... Estamos fijándonos todo el rato en el comisionista. Hay una serie de controles. Es una tela que está importante. Hay una serie de controles para tomar las decisiones, tanto en el Consejo de Ministros como en otros órganos un momento. Don Julio Ariza, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahora no me he podido resistir. Pues ahora le doy la palabra, don Asís. Llevaba aquí todo el rato, pero no le habíamos dado la palabra. Así son las cosas. Media hora guardando silencio. Solo y le dejo a don Julio, entre otros, pero solo decir que hay cosas en los que se puede engañar, digamos, a órganos colegiados, ¿no? Es que el rescate de Plus Ultra, los 53 millones a Plus Ultra, ni siquiera revestían la apariencia de normalidad. O sea, no estamos hablando... Además estaban involucrados distintos ministerios. Claro. Porque hasta Ábalos dijo, Dios mío, esto es un disparate. Claro. Es decir, eran conscientes de lo que estaban firmando. Entonces, ¿qué ocurre cuando hace falta a lo mejor Irene Montero no era consciente, por eso se entiende. ¿Qué hace falta cuando hace no solo una serie de permisos, porque para otorgar una subvención tienes que estar al corriente de tus pagos en la Seguridad Social y en Hacienda, y resulta que Escrivá lo arregla todo esto? Quiero decir, hace falta al menos 4 áreas ministeriales. Pero el problema es que estamos todo el rato centrados en Zapatero, pero quien comete la ilegalidad es el Consejo de Ministros, que Zapatero ha facilitado para que llegue, pero la ilegalidad la comete el Consejo de Ministros. Don Julio. Yo solo vengo a darles las gracias a los organizadores de la marcha de mañana, porque son gente que gracias a la cual el resto del país percibe que hay que hacer cosas, ¿no? Y que hay que movilizarse. Pues muchas gracias. Y ellos dejan su tiempo, su esfuerzo, su dinero, sus familias, por animar al resto de la gente a estar ahí. Y eso hace que esas minorías activas puedan movilizar a las mayorías silenciosas, que normalmente son en parte responsables de la inacción del conjunto de la sociedad, ¿no? Así que me parece fantástico lo que hacéis, Marcos, Nacho. Pero yo te quiero dar las gracias a ti porque la manera que tenemos de publicitar y de exponer esta marcha se puede hacer en sitios como este, y hay otras emisoras de radio a la que nos hubiera gustado que hubiéramos sido invitados para también que más gente conociera esto. Yo creo que tú estás vetado, Marcos, en alguna, ¿eh? No sé por qué, pero me suena que estás vetado en alguna. Posiblemente. No, alguna más yo creo también. Bueno, que sepáis que esas otras emisoras de radio, porque estos días están haciendo correr la especie de que esta casa recibió a los de Plus Ultra y recibió publicidad de la compañía Plus Ultra, cosa que es estrictamente verdad. Lo que pasa es que, claro, cuando das una parte de la verdad, puedes dar una información muy sesgada. Es decir, la COPE, la SER y otras emisoras de radio, y El Mundo y otros periódicos recibieron publicidad de Plus Ultra, pero no aparecen en ningún caso en la información. Plus Ultra gastó mucho dinero en publicidad en ese momento porque tenía un problema reputacional, y porque cuando tienes un problema reputacional en una compañía aérea, la gente no compra billetes, y si no compra billetes estás jodido. Entonces, eso es verdad, y es verdad que nosotros recibimos. Además, presumen que nosotros conocíamos lo que hoy se conoce del tema de Plus Ultra. Claro, presumir que Extunk es igual que Exnunc es hacer una trampa tremenda y ser verdaderamente un falsario. Entonces, para nuestros oyentes, que pueden en algún momento tener alguna duda respecto a la honradez intelectual y a la honradez personal de la gente de esta casa, que sepan que las cosas fueron con toda naturalidad así, que nosotros efectivamente recibimos publicidad
de Plus Ultra, que nosotros en ese momento veíamos cómo se había dado publicidad a otras 4 compañías, un rescate a otras 4 compañías aéreas, a un montón de compañías que tenían problemas financieros tan o más complejos. De hecho, algunas de ellas ya han hecho concurso a acreedores y han dejado en el limbo la devolución de los rescates. Y bueno, y eso la gente lo tiene que conocer, porque si no, no podrá establecer un juicio serio de ese asunto, ¿no? Pero bueno, me parece mucho más importante lo de mañana a las 10 hay que estar en Colón, ¿no? A las 10:30. 10 mejor, porque luego la gente, 10, yo creo que... Sí. Pues cuanto es mejor. Ahí estaremos. Zapatillas de deporte, con agua, con gorra, porque creo que va a pegar el sol bien. Nosotros estaremos un poquito antes, Nacho y yo. Muy bien. Felicidades de verdad a los dos y muchas gracias. Vosotros. Y os dejo, Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias por darme voz. Sí, no, vamos, tan se la he dado que la he perdido yo. A ver, te sustituimos. A ver, un voluntario. Nacho. Toma el relevo, Toma el relevo, por favor. Falta. Pues estamos aquí en Radio... Ay, es que se me ha ido... No, pero el agua por el otro lado. Así es. No. Estáis hablando del tema de Plus Ultra. Estaba pensando... perdón. Que no hemos terminado el tema de Plus Ultra. Estaba pensando, y me perdonan, que yo recuerdo, por cosas que habíamos hablado fuera del micrófono, que yo recuerdo cuando Zapatero fue designado, cuando empezó a ejercer como jefe de la oposición, y recuerdo, yo entonces... conocía a algunas personas que estaban en el entorno del entonces presidente del gobierno, y me acuerdo que decían, es un buen chico. Recuerdo que entonces murió su madre, y digamos que le trataban bien, ¿no? ¿De qué presidente del gobierno habla usted? ¿De Sánchez? Era el presidente del gobierno de entonces era Aznar, José María Aznar, y el jefe de la oposición era Zapatero. Y recuerdo los comentarios del entorno de Aznar sobre Zapatero y cómo le trataban con guante blanco, y era buen chico. Y luego eso me ha llevado a pensar mucho, porque la trayectoria de Zapatero, las cosas que ha hecho Zapatero tienen un aspecto psiquiátrico relevante. Decía el doctor Cabrera, que además al que yo le he conocido en otras circunstancias y al que yo aprecio personalmente mucho, a José Cabrera, decía que la diferencia entre Zapatero y Sánchez es que, yo lo adapto a mi experiencia, pero es que Zapatero verdaderamente se crea un mundo, se crea un entorno, una ilusión su propio mundo, ¿no? En el que él es el bueno. O sea, Zapatero está literalmente colaborando con la presión terrible de presos torturados en el helicoide. Ha estado haciendo eso, y a mí me lo contó personalmente el don Juan Segovia. Es decir, es que a mí me lo contó esto personalmente. Ha estado haciendo esto Zapatero, y él verdaderamente se cree que está haciendo un servicio a la humanidad, que está haciendo, y estoy convencido de que él mismo se convence a sí mismo de que el dinero que le dan, que estoy convencido de que no son estos 2 millones, que es muchísimo más, son migajas que está obteniendo por sus servicios a la humanidad. Sánchez no. Sánchez no necesita crearse ese mundo. Sánchez viene maleado desde las saunas del suegro y mucho antes. Sí, Sánchez no es un político al que el poder le haya corrompido. Él venía ya corrompido de casa, de la factoría. Claro, entonces calcula si la corrupción que se le ofrece, porque yo creo que el subirse al barco de la política exterior de Zapatero, o de la acción de Zapatero como nexo con lobbies más grandes y más poderosos que el lobby marroquí, es una cosa que hace Sánchez porque calcula que esa corrupción le es rentable. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, porque lógicamente el destino de Sánchez y Zapatero es indisociable. Pero cuando Zapatero consigue ser intermediario con el gobierno de Sánchez, hay que recordar que la relación entre los dos era nula, porque Zapatero había estado apoyando a Susana Díaz. Entonces, ¿por qué de repente se hacen amigos? Y viene todo a raíz de cuando viene el cambio de Guaidó por Maduro. Y que viene el viaje de Delsi. Es en ese momento que no es un tema emocional, es un tema de interés económico, cuando Sánchez dice, me puede interesar con esta persona tener negocios. Y es entonces cuando empieza todo, porque tenían la relación rota. Y se recompone por un interés económico, no porque le salvó en la mili de que le estallara una granada y son amigos de siempre. De hecho, hay un tema inquietante, que es que en cierta medida la caída en desgracia de Ábalos, aunque Ábalos nunca ha sido
abandonado por el Partido Socialista, pero la caída en desgracia de Ábalos de alguna manera se produce porque es un competidor en el tema de la intermediación entre hidrocarburos, un competidor torpe, pero un competidor con el verdadero vector del negocio, que es Zapatero. Sí, porque uno de los temas que sucede además es cuando tratan de hacer que Servinávar compita con Acento. Es decir, hasta ahora, es decir, la vieja guardia manejaba las cosas con cierta pulcritud, lo hacían con cierta discreción, y entonces tanto Acento y otra gente, no quiero decir nombres, porque Alfonso Alonso se ducha, por eso habla de pulcritud. Y entonces con todo eso más o menos funcionaba. Y cuando llegan estos que vienen de los billares y tal, o sea, es esta gente, tienen lo de Servinávar, que es una gestoría de nada. Y recordar que en Servinávar de repente entra Leire Díaz. Y Leire Díaz lo que hace con esa personalidad que tiene, empiezan a tratar de ir directamente a las empresas del IBEX, que es decir, ¿por qué hay que pasar por Acento si podemos crear un Acento bis y tal? Y el problema es que como estos son como son, es como un elefante en cacharrería, pues empiezan que si las putas, que si todo este tipo de cosas, y ya el tema estalla. Es eso cuando de repente los gángsters empiezan a vivir como gángster y tal. Y los otros que tenían todo eso también montado, pues de repente dicen, pero estos nuevos que han entrado aquí, ¿sabes? Pues nos van a destrozar. Y de hecho han destrozado, yo creo, de alguna manera desestabilizado el negocio. Por ahí hay una convergencia entre ambos en un determinado momento, pero eso de repente estalla porque estos son unos gañanes y quieren robar a dos manos en vez de guante blanco. En lugar de jugar al pádel, se dedican a cortar troncos con un hacha. Exacto. Y entonces, claro, los otros tienen que estar diciendo, Dios mío, pero es que estos tíos podían ser más discretos, podían tal, porque nos han fastidiado también el otro negocio. Y ahora es un momento pues de cambio total, es decir, hay que dejar los temas de Venezuela, hay que hacer los temas en China, hay que llevarse ahí todos los temas de blanqueo. La pregunta, ¿por qué ahora? Es decir, porque está ya lo de Zapatero ahora precisamente, al día siguiente de las elecciones andaluzas. Bueno, esto es el tema de lo de interferir, que no es interferir, sí, ¿no? Antes, esto es el tema de beneficiar al PSOE. Pero estamos hablando, es decir, yo tengo otro punto de vista, estamos hablando siempre de la corrupción de Zapatero, y aquí la corrupción no es de Zapatero, es de todo lo que tiene alrededor, es decir, ¿quién ha permitido que Zapatero sea corrupto? Que como bien has dicho tú, yo no le conocía, pero que era buena persona, yo lo pongo con... Yo también lo pongo un poquito entrecomillado, ¿no? Es decir, ¿quién ha permitido? Porque a mí no me gusta que se esté hablando de la corrupción de un expresidente del gobierno, exactamente esto que quería hablar, es la corrupción de los que han permitido, del PSOE, efectivamente, del Partido Socialista, que sea esta la persona que ha tenido ese trato a favor de todo. Quiero recordar que quien le da carta blanca a Zapatero para actuar en Venezuela es un señor que se llama Mariano Rajoy, ¿eh? Sí. Le dice, sí, que puede... Pero libre, completamente. En el mejor, perdona Ignacio, solo una cosa, en el mejor de los casos, la interpretación del mejor de los casos es que el gobierno de Rajoy en este tema comete una ingenuidad, ¿no? Pensando que, en fin, que aunque tenga unas posiciones determinadas, que un español... Pero en la política no puede haber ingenuidad. Claro. Es decir, es que no puede haber ingenuidad. Claro, yo tampoco lo creo, porque si alguien tiene más información que nosotros, tiene que ser un presidente del gobierno. Sin duda. Sí, pero no, pero que yo estoy absolutamente de acuerdo por eso, pero quiero decir, por eso hay que centrar las cosas. El PSOE en este momento, claro, yo no puedo decir que es una organización criminal, porque mi abogado se enfada conmigo. Lo decimos nosotros, no pasa nada. De acuerdo. No, sí, es broma, no tengo abogado. Sí. Pero... Vamos a ver, a Ábalos le han imputado integración en organización criminal y era el secretario, era el número 2 del Partido Socialista. Pues, bueno, esta afirmación de que el PSOE es una organización criminal, que han dicho Marcos de Quinto, Luis del Pino e Ignacio Trillo... No, yo he dicho criminalísima. No me... pero hay que centrar el problema, y el problema sigo diciendo que la gente... Ábalos era secretario de organización criminal del partido. Claro. Sí, y hay que centrarlo porque yo creo que no solo hace falta que vaya a la manifestación, a la marcha de mañana sábado en Colón a las 10:30, no solo hace falta que vaya gente, digamos, que por lo que sea estamos más informados, porque hemos buscado información de cómo y por qué el PSOE es una organización criminal, como dicen los señores, mis colegas de aquí. No, hace falta que vaya las millones de personas que se creen que estamos ante un tema de distintas posiciones políticas, de un gobierno ideológicas, un gobierno más a la izquierda, yo soy más a la derecha, es que de verdad siguen haciendo ese discurso. Puente ayer
ayer en ese contubernio idiota con la Sara y tal, decía, claro, que es que la diferencia, lo de siempre, la diferencia entre la izquierda y nosotros es que los que estamos aquí queremos hacer un mundo mejor, y los malditos, los malos de derechas, el resto, pues lo que quieren es, por supuesto, aprovecharse y que haya más pobres y que la gente sufra. Bueno, pues hay gente que se sigue creyendo este discurso, que se sigue creyendo que es que la izquierda es, digamos, la defensa de los pobres. Pero no es un discurso al azar, es decir, se lleva tiempo trabajando la polarización. La izquierda es la explotación de los pobres. Sí. Pero y cuando, perdona, y solo una tontería, y cuando esto que dices tú y que parece una provocación, la izquierda es la explotación de los pobres, se traduce en algo tan burdo como que Zapatero, una de las cosas con las que presuntamente hacía negocio, era precisamente los paquetes de comida barata, con los paquetes de comida barata a la gente pobre en Venezuela, te das cuenta de la realidad que hay. Pero una cosa, lo que te decía es que la gente no va a la manifestación con una idea política o lo que sea. Cada uno va con sus motivos. Es decir, si tienen los agricultores, no hace falta ni que tal. Es decir, oye, si están contra Mercosur, van porque están contra Mercosur. Si están los autónomos, van porque se les han subido las cuotas y quieren que este gobierno dimita, porque llevan subiéndoselas un montón. Si van los médicos, quieren que este gobierno dimita y que dimita Sánchez porque no les dejan su estatuto. Es decir, independientemente de todo el bagaje ideológico que cada uno pueda tener, hay razones muy concretas para los distintos estamentos para ir a la manifestación. Y otro tema que comentabas, que efectivamente la izquierda dice no, que ellos se creen que están haciendo un mundo mejor. Una vez en una conferencia en Zamora, un empresario me hizo una pregunta que me quedé muy pensativo. Me dice, ¿por qué, Marcos, las empresas del IBEX 35 y las grandes empresas y tal, todas abrazan la Agenda 2030? Yo me quedé pensando de la época que yo era presidente de una multinacional aquí en España y dije, pues mira, lo que probablemente todos los empresarios quieren es que su empresa sea percibida como que contribuye a un mundo mejor. El problema es quién narices define qué es un mundo mejor. Si lo define Pablo Iglesias, pues para él un mundo mejor, pongamos, es un mundo sin CO2. Pero es que eso no es un mundo mejor, porque un mundo mejor es donde la gente se puede calentar en invierno. Aunque aumente ligeramente el CO2, que está en el 0,04, que aumente al 0,045. Porque esa es la realidad, porque el CO2 en la atmósfera es el 0,04 y se debe al hombre el 11% de ese 0,04. Y si bajara al 0,02 se morirían las plantas. Y hubo una época en el Carbonífero que el carbono en la atmósfera era el 15%, no el 0,04, en el Carbonífero, y no había coches, ni diésel, ni nada. Y gracias a eso, pues se hicieron los bosques y las... Todo esto es que dices, el mundo mejor que nos construye, un mundo mejor es el que no tiene fronteras. Pues no es un mundo mejor, porque ya estamos viendo las consecuencias que tenemos en esto. Un mundo mejor es en el que las vacas no se tiren pedos y que entonces pero nos moriremos de hambre. Entonces el problema es que la sociedad ha comprado una mierda de mundo mejor inventada por la izquierda y la derecha no ha tenido un modelo que contraponer a ese mundo mejor. Es una sociedad europea principalmente. Exacto, sí, por eso. Pero lo que hay que hacer, bueno, la derecha, bueno, es que a lo mejor la derecha ha sido cómplice también de ese mundo mejor que nos han dibujado, que es ese mundo mejor del consenso que no ha votado nadie y que de repente se ha impuesto como una apisonadora cultural. Y aquí lo importante es que hay que recapacitar sobre ello y proponer un modelo alternativo a mundo mejor que no sea el de la Agenda 2030. Y eso es una responsabilidad de gente que le eche sentido común y menos dogmatismo, que eso es lo que estamos sufriendo ahora. Estás pidiendo mucho, Marcos, ¿eh? Bueno, no, yo lo único que pido, que siempre lo he dicho... Es una estrategia de negociación, hay que pedir mucho para que te den un poco más. Yo lo único que pido, que además lo he hecho público, y es Javier Ruiz, lo sacó en Televisión Española una vez, un tuit mío, yo lo único que pido es que me nombren director general de Radio Televisión Española para cerrarla. Me comprometo a cerrarla en 3 meses, no cobraría sueldo y si es necesario pagaría sueldo para esos 3 meses y en eso cerrarla. Eso es lo lo único en lo que aspiro. Y sería ya una contribución a la sociedad y a un mundo mejor maravilloso. Podemos el cierre ir de Televisión paseo Española. A la manifestación, si quieres, damos la vuelta por Cristo Rey y vamos luego hacia Televisión Española, que son como 5 kilómetros más, y lo pedimos. Cuidado que dices todo, esto. Ya que hablamos de la manifestación. Bueno, pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.
Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, señores, ¿a ustedes les gusta el teatro, don Marcos, don Asís, don Nacho? A Nacho sí. Sí, bueno, yo fui jurado de los premios Valle Inclán durante muchos años de teatro. Mi padre fue director teatral y bueno, y además creamos en Coca-Cola los premios Buero de teatro joven en todas las provincias de Madrid. Y eso fue una iniciativa mía cuando estaba ahí. Y sí, me gusta el teatro. Y usted, como aficionado al teatro, ¿a que le revienta un poco que los guiones se repitan? Uno lo que espera en una obra de arte es que... Lo dice por lo de Andalucía, que efectivamente, exactamente, sí. O sea, es que estamos otra vez con la misma pantomima. Que quiero gobernar en solitario. Quiero gobernar... Que tío, que ya han pasado las elecciones, hombre, déjate de chorradas. Sí. Es que, ¿qué va a pasar en Andalucía? Porque seguimos con el mismo guión que lo de Extremadura. No, yo me voy a presentar en solitario, deberían dejarme gobernar. Vale, sí, muy bien, ahora llegas allá, dices eso, primera investidura fracasada, entonces vamos a la segunda, y para la segunda ya sí, nos sentamos a negociar con Vox y vamos con un programa. Ahorrénoslo, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con Juanma Moreno Bonilla en que realmente quien le tiene que apoyar es el PSOE, porque el PSOE se está beneficiando de que él no haya hecho ningún cambio y sigan recibiendo dinero la misma gente que recibía dinero bajo los gobiernos socialistas. Entonces, lógicamente, si se deja apoyar por Vox y Vox le dice que hay que cortar todas las subvenciones y todas las mamandurrias, pues entonces los del PSOE peligran, y también algunos de estos. Entonces, es lógico que busque eso y tal, pero bueno, a mí me parece que eso es muy lógico desde la posición socialdemócrata que tiene este hombre ahí en Andalucía. El otro día mi amigo Luis Valcarce ponía un titular. Lo he dicho con ironía, lo digo por los oyentes. Ya. Ponía un titular Luis Valcarce, supongo que haciendo suyo un rumor, no eran palabras suyas, pero decía: Moreno Bonilla adopta una estrategia audaz. Ponía audaz.
intentar gobernar en solitario para no, y aquí venían las comillas, para no estropear o perjudicar la imagen de centralidad que está cultivando. El titular era más o menos este. Claro, tú puedes, en fin, audaz me parece, no, más que audaz me parece suicida, pero tú puedes tú puedes hacer una cosa como esta, tú puedes ignorar la realidad, tú puedes hacer como si tuvieras mayoría absoluta, puedes hacer muchas cosas, pero hombre, por algo atractivo, por decir, porque cree que el bien de España exige el programa del PP, porque por lo que sea, pero no puedes decir para no perjudicar la imagen de centralidad que estoy cultivando. Eso es una mierda, perdón. Sí, claro, eso es una porquería. Vamos a ver, estamos hablando de tumbar a un delincuente, estamos hablando de un país que está siendo modificado sin vuelta atrás, modificado geográfico. Pero no se ha mojado Andalucía con ese tema, por eso digo, pero estamos hablando de un momento serio, y entonces tu razón es que no quiero perjudicar la imagen de centralidad que estoy cultivando. Vete a la mierda. Perdona, es la segunda vez que digo mierda y ya no vuelvo a decir. Pero es un tema personal, porque no es la imagen del partido. Es decir, este es un partido pluripolítico. No digo plurinacional, pluripolítico. Es un partido que es nacionalista en Galicia, que es liberal en Madrid, que es socialista en Andalucía, es muy ecléctico, que es antitrasvase en Aragón, que es protrasvase en Murcia, que de alguna manera es un poquito últimamente anti-Mercosur en España, pero es pro-Mercosur con González Pons en Europa. Entonces es un partido que tiene una capacidad camaleónica para adaptarse al territorio. En vez de tener un credo propio, dice, en este sitio tengo que ser así, que gano más votos, en este gano más votos siendo tal, y solo le falta que en el País Vasco se haga pro Abertzale, pero bueno, todavía no ha llegado a eso y espero que no. Pero ese es el tema, que cuando no tienes a lo mejor valores muy concretos, sino tu valor es necesito coger votos para llegar al poder político, te adaptas. Y eso es, pues bueno, la situación que se ve. Y luego dentro de esas adaptaciones, pues hay una rivalidad. Hay un error, yo creo, de Feijóo grandísimo antes de las elecciones andaluzas, donde él dice, hay unas declaraciones recogidas en El Mundo, donde él dice, el modelo del PP es el modelo de Andalucía. Y lo dijo antes de las elecciones. Y esto es muy grave, porque lo único que está haciendo es decir que de todo ese pluripolítico panorama que tiene el PP, quiere decir que él personalmente apuesta por el modelo socialista o socialdemócrata, claramente, Feijóo. Y yo creo que en eso ha dejado en una situación muy desamparada a Isabel Díaz Ayuso, que sí ha tenido también mayorías absolutas y tal. Entonces, bueno, es un error, Marcos, estratégico. Es un error porque dice que ese es su modelo, lo dice Feijóo. Primero, Feijóo está ahí, no ganó ningunas primarias. O sea, llegó ahí en palio porque él no quería si todos le decían. Y entonces está ahí Feijóo porque es el menos malo o el menos... donde todos más o menos estaban contentos de que pudiera haber alguien. Pero no por un tema de liderazgo, sino a lo mejor pongamos que era el que menos polarizaba entre todos los distintos varones. Y esa es la situación. Aparte es un error porque esa declaración de mi modelo es el de Andalucía, pues al final... se producen las elecciones y dice, pues resulta que al electorado no le mola un pescado, ¿no? Exacto, ha perdido 5 escaños y encima ha perdido en porcentaje más votos incluso que el PSOE. Porque lo curioso, ha perdido la mayoría absoluta. Sí, por eso, pero es que el PSOE, lo curioso en Andalucía es que el PSOE tenía 30 escaños, había tenido un descalabro, pero no se sabía ni la mitad de los temas de corrupción. Entonces, cuando tú tienes 30 escaños y no ha salido noticias ni nada de la corrupción de Sánchez ni nada, y una vez bajas solo 2 escaños, yo me he quedado diciendo, es que es una gran victoria. O sea, me parece para el PSOE una gran victoria. Porque dices, de 30 solo bajo 2 en esta situación de corrupción y el partido que se tendría que aprovechar baja 5 y más en porcentaje de voto que yo. Digo, oye, pero bueno, es que es una suerte, porque debería de haber bajado mucho más Pero esto es preocupante el dato, porque creo que puede lastrar de cara a las nacionales. Estamos hablando de que realmente cuando tú no tienes un proyecto identitario, estamos hablando del Partido Popular, lo que estás diciendo, es decir, en comunidad autónoma es de una forma muy distinta, llega un momento que las nacionales, teniendo en cuenta, puede lastrar muchísimo que realmente volvamos a lo que tenemos ahora, ¿no? Sí. Entonces, para mí es un error, es decir, un partido tiene que tener valores, tiene que tener una ideología, tiene que tener una forma de
pensar en todas las comunidades de una manera similar. Sí, porque una cosa muy importante con el tema de la regularización, el PP ha hecho un viaje, porque el PP decía sí a la regularización de 500.000 y posteriormente, los últimos meses, ha bajado para decir no a la regularización. Pues va, y el Moreno Bonilla dice que él está a favor de la regularización, eso lo habéis visto. Sí. Y entonces, claro, tú de repente dices, si es el modelo de Feijóo, el de Andalucía, y el líder de Andalucía está diciendo que está a favor de la regularización, señor Feijóo, ¿en qué quedamos? ¿Está usted a favor de la regularización o no? Porque está diciendo en Andalucía, Moreno Bonilla está a favor y en contra. Exacto. Entonces, claro, es mi modelo es la contradicción perpetua. No es la contradicción, es al final lo que está pidiendo, son cálculos electoralistas, los modelos que se basan simplemente en saber qué votos voy a sacar. Pero la pregunta es, ¿usted en qué cree? Y yo digo, pues no lo sé, tengo que consultar a mis asesores que me digan qué me conviene creer. Este es el tema. Completamente. Sí, y luego esto tiene una derivada, que es que los electores o los opinadores del partido tienen que recibir instrucciones en determinados temas porque no saben exactamente cuál es la posición que en ese momento conviene al partido. Sí. Y eso pone una posición muy mala también a los electores normales. A mí me da mucha pereza, no sé a ustedes, me da mucha pereza que tengamos que pasar otra vez por ese proceso en el cual pues no quiero negociar o no hay forma con esta ultraderecha y luego sí hay forma, quiero llegar es decir, si es un proceso, como he dicho antes, de teatro, me da una pereza de narices. Claro. Si es un proceso realmente que se está calculando porque creen que pueden crear sinergias, sí que estoy de acuerdo que se tiene que hacer, pero estamos hablando de teatro. Es muy interesante lo que dices, claro, pero claro, de teatro malo, pero quiero decir, si se pusiera, yo he dicho muchas veces que yo creo que los partidos tenían que hacer como una plataforma, unas 5, entre 5 y 10 temas fundamentales que fueran su plataforma electoral, ¿no? Sus temas básicos, y en caso de una negociación tener estructurada esa negociación. Basarnos en lo que se preocupa realmente a los ciudadanos. Claro, pero quiero decir que eso sería. Pero es que eso no va a ser el proceso, Nacho. No. Quiero decir, el proceso va a ser como a ver quién la tiene más grande. El proceso es, pues ahora yo no negocio, pues tenemos 2 días, pues es la elección del presidente de la mesa del Parlamento, a ver si te elijo, si no te elijo. Es decir, es una cosa tan... Sí. Yo creo que eso daña mucho a los electores. Sí. Y además hay una fase en esa negociación o en ese teatrillo en la cual tú no estás preocupado de llegar a acuerdos, sino que estás preocupado de que la apariencia de romper el acuerdo sea el otro. Sí. Entonces, esto a las puertas de un movimiento en el cual lo urgente, lo fundamental es poner en marcha en España un gobierno y un programa que revierta el daño enorme que se está haciendo. Pero el problema es que con salva excepción no hay ningún partido que te dé certezas. Hay un partido que estarás o no de acuerdo, pero dice, esto es lo que cree y en esto es lo que defiende. Vale, y estarás de acuerdo con el 50, con el 60, con el 70% de esas cosas. Dices Pacma, ¿no? Sí, pero los dos grandes partidos, el problema es que no hay certezas, porque no lo sabes. Primero, Sánchez puede cambiar todo en el momento que le dé la gana, pero él lo está haciendo más que nada por interés de marrullero de mantenerse ahí. Entonces puede decir que no a una cosa y luego le regala no sé qué a Cataluña, puede tal y luego regala el Sáhara sin consultarlo ni a sus socios ni a su propio partido. Es decir, él está jugando al regate corto para mantenerse y entonces no tienes certeza de qué va a hacer el PSOE, porque depende de lo que quiera en ese momento hacer de manera muy personalísimo esta persona. Puede romper las relaciones con Argentina simplemente porque Milei se ha cabreado con Óscar Puente y entonces coge y dice una cosa de la mujer y rompemos relaciones con un país. O sea, es un tema tan personalista. Y luego por el otro lado, el otro es un partido que quiere ganar votos y entonces, pues oye, pues está todo el rato cambiando el discurso en función de lo que cree que la sociedad le va a premiar más, pero tampoco sabes bien qué es lo que quiere y cuál es su modelo. Y eso es el tema del bipartidismo, porque ambos partidos básicamente son unas corporaciones dedicadas a tener votos para detentar el poder. Pero al final dices, oye, ¿en qué se cree? Porque no creo ni que siquiera el sanchismo sea un socialismo, una socialdemocracia como de corte, como cualquier otro país, y por supuesto, pues el Partido Popular tampoco es un partido conservador y tal, que a lo mejor era lo que la gente sigue pensando que es, pero no es. Aquí está el error, yo creo, es decir, todos los partidos políticos quieren gobernar.
aunque parezca raro, todos los partidos políticos quieren gobernar, ¿no? Entonces, yo creo que el error radica precisamente en eso, porque tú cuando tienes un objetivo que es gobernar, lo que vas a hacer es todo lo imposible para llegar a gobernar. Entonces, si tú quieres cambiar España o mejorar España, oye, este es mi programa, yo quiero cambiar España, mejorar España, pero no quiero gobernar, lo que estás intentando es a ganar adeptos y que la gente confíe en ti y que puedas crecer. El problema es que no tenemos ese tipo de políticos, o yo no los conozco personalmente a todos, ¿eh? Y eso es fundamental para que realmente pueda cambiar la democracia y España en sí. Y luego no puedes estar dándote tiros en el pie continuamente. Es decir, el Partido Popular todavía tiene el discurso de muchos de sus líderes de insultar y de llamar ultraderecha a Vox, y es que la ultraderecha no sé cuántos, y de repente te das cuenta de dos cosas. Primero, que son aquellos con los que tienes que pactar para gobernar, porque tú no tienes la mayoría absoluta cuando ganas. Y segundo, que las posiciones que tú has llamado de ultraderecha resulta que son las que tú mismo tienes que adoptar, porque no eran tal cosa, porque es teatro. Yo cito mucho una canción, me perdonáis, pero una canción del... ¿Citas o cantas? No canto porque bueno, soy peor casi que Luis del Pino cantando. Eso es imposible. Esto es así. Pero puñalada tan baja. Ha sido traición. Había una vieja canción estupenda de Sabina, de sus primeros discos, que decía recuperar de nuevo el nombre de las cosas, y al que mata terminaba llamarle de una vez asesino. Es decir, entonces hay veces que al que mata hay que llamarle asesino. Ser moderado no es que cuando alguien le pega un tiro a la cabeza a otro dices al presunto delincuente, es el asesino, ¿no? Entonces la moderación a veces se creen que es no llamar a las cosas por su nombre. Pero eso es el centrismo, porque ser centrista, yo siempre digo, ser centrista en el País Vasco, ¿qué significa? Porque tienes por un lado los que justifican el tiro en la nuca y por otro lado al PNV. Entonces ser centrista es decir, justifico mientras el tiro sea en la rodilla. Entonces eso es ser centrista. Aparte que ni siquiera se cita bien, o sea, la virtud no es el punto medio entre dos extremos, ¿no? El propio Aristóteles decía que era entre dos extremos viciosos. Sí, claro, entre el veneno y la comida no es la virtud de la comida con veneno. No, básicamente no. Veía enlazo con la foto. De todas formas, a mí, sinceramente, lo de que en el Partido Popular haya gente atizándole a Vox. A ti te pones. No te pone, te parece... Me parece normal, me parece forma parte del juego político. También en Vox hay gente atizándole todo el día al PP, y es lo que tiene que ser, porque son partidos distintos. A mí lo que me preocupa es lo otro. Lo que me preocupa es que en el Partido Popular haya gente que está todo el puñetero día blanqueando a Sánchez. Por ejemplo, lo del antivirus, donde Sánchez tiene una reunión internacional de la OMS y entonces unos días antes se produce lo del crucero con el antivirus y entonces Mónica García y Sánchez dicen publicidad gratis, nos traemos el barco con antivirus a las costas españolas. Bueno, y te sale un Alfonso Rueda, presidente del PP, de la Junta de Galicia, a decir que qué buena la gestión de Sánchez en el antivirus. Dices, tío, de verdad, es para cerrar el país e irse con semejante Después de las elecciones hubo una foto, no sé si era del comité del PP, del Comité Nacional, o me perdonáis, pero hubo una foto que es como una foto oficial que se envió, como cuando estaba Feijóo con su equipo analizando los resultados de las elecciones de Andalucía. Y la foto era estremecedora. Porque, bueno, estaba Feijóo, que ya es un poco estremecedor. Estaba con Esther, que es yo creo que es una muy buena portavoz parlamentaria. Esther Muñoz, sí, es buena parlamentaria. Muy buena parlamentaria, me parece un valor bueno. Estaba al lado Cuca Gamarra. Perdón. La que iba a votar a Kamala Harris. Sí, efectivamente. Estaba a un lado, el más contento de todos, quien estaba, Esteban González Pons. Hombre, el que llamaba a Trump gorila. Que representa todo lo que Zapatero representa en cierta medida, Acento, o al menos su hijo. Estaba en el otro extremo de González Pons, estaba un joven político que está empezando, que se llama Javier Arenas. Ajá. Tiene recorrido, ¿eh? Quiero decir, que tú veías eso, y yo no soy quien para decirle al PP ni a ningún otro partido, en el que tampoco milito, lo que tienen que hacer, pero tú veías esa imagen y dices, este grupo de personas sabe lo que quiere, quiere decir, tiene un proyecto ilusionante. Sí, lo saben, todos saben que lo que quieren es su interés
propio. Ni siquiera, no, ni siquiera. Es decir, es que ahí partimos de un error. Ustedes tienen una concepción de los partidos políticos como si fueran una cosa orgánica, donde la gente se reúne y toma la decisión de qué debe hacer el partido para gobernar. No es así en la mayoría de los casos. Eso puede ser así en Vox y en Bildu. Pare usted de contar. En el resto de los partidos lo que hay es una acumulación de personas, cada una de los cuales tiene un objetivo. Mi puesto personal. Y cuando está, por poner un caso, un González Pons, él no tiene el objetivo de que el PP gobierne ni en España ni en Europa. Él tiene el objetivo de ¿dónde voy a poder yo colocarme si se gana o se pierde tal elección? ¿En qué puesto internacional puedo yo tratar de medrar? Ese es el objetivo. Cada uno busca su interés personal y, por tanto, a veces lo que menos les importa es si su partido gana o pierde unas elecciones. Pero don Asís, el tema no es la edad, porque hay gente dentro del PP, los conozco más cercanos, de gran valía. El problema es que no cuenta Génova con ellos, porque, por ejemplo, tienes a Esperanza Aguirre, tienes a Trillo, y nada que ver con este Trillo. Y de verdad, o sea, es una gente con unas posiciones y con un sentido común tremendo. Entonces el problema es que la foto que tú me decías, los que estaban ahí juntos, es que no es, pero que sí hay fondo de armario también dentro del PP, pero es que han elegido siempre lo que no hay que elegir. Ay, Dios mío, pero con estos bueyes hay que venga el meteorito ya. No, con estos bueyes hay que arar y al final, pues en ninguna parte del mundo las cosas son perfectas y todo. En lo que consiste ser buen gestor es, con materias imperfectas, hacer una obra de arte, ¿no? Eso es. Pues ya está. Bueno, ¿ustedes se creen lo que dice Escrivá? Porque ya saben que ha salido, al raíz de estallar la trama Zapatero, que... Es vecino nuestro, don Luis. ¿Ah, sí? Sí. Ah, vaya. En la casa. Pero nunca me la he encontrado por la calle. Bueno, a lo mejor no va mucho por la calle. El squash de las ¿Ah, fiestas es de él. Bueno, viene. Luego ya hablamos. Bueno, pues ha salido que uno de los requisitos que no cumplía Plus Ultra para ser rescatada era el asunto de que debía dinero a la Seguridad Social. Entonces, ¿cómo hacen los del tráfico de influencias? Pues muy sencillo, lograr que la Seguridad Social le aplace la deuda. Entonces sigue debiendo lo mismo, pero como todavía el pago no hay que hacerlo, entonces ya no tiene deudas con la Seguridad Social y nos saltamos la ley de esa manera, lo cual es evidentemente roza la falsedad en documento público, de alguna manera casi lo roza. Bueno, pues el jefe de quien tenía que tomar esas decisiones era Escrivá, y resulta que Escrivá se reunió con Zapatero. Zapatero fue a verle. Y entonces Escrivá salió ayer a decir que, bueno, que es verdad, se reunió con Zapatero, que habló con él, pero que no hablaron de la deuda a la Seguridad Social de Plus Ultra, que hablaron del COVID. Escrivá, yo creo que habría quedado un poquito más creíble que hubiera dicho que habían quedado para hablar de fútbol y de mujeres, ¿no? Aquí lo preocupante no es que se aplace la deuda, que hay unos plazos establecidos donde realmente se puede aplazar o no se puede aplazar, esto tiene que dar, sino realmente el motivo por el que se aplaza. Claro, esto es lo importante. El aplazamiento de la deuda puede ser lícito o puede ser ilícito, que yo no lo he mirado exactamente los plazos que hay, pero supongo que en este caso sería otro escándalo más que fuese ilícito y que no se pudiese hacer, pero realmente los motivos que hay detrás, y aquí volvemos a lo mismo. Sí. No estamos hablando de Zapatero. El problema estamos hablando de todo lo que involucra. Es que precisamente lo que diferencia el tráfico de influencias del lobby es los motivos. Si yo a ti, funcionario público, te convenzo de, mire, este proyecto es el mejor, con datos, pues entonces tú puedes hacer la adjudicación y eso es lobby. Pero si yo te presento un proyecto, es una basura y te digo, oye, dalo aquí, entonces eso es tráfico de influencias. Pero el tema es que tienes una deuda con la Seguridad Social, no que la tengas negociada en determinados plazos o no. Sí existe la deuda con la Seguridad Social, y cuando una empresa tiene una deuda con la Seguridad Social, le imposibilita contratar con el Estado una obra pública o lo que sea si no estás al corriente de tu deuda con la Seguridad Social. Y lo que es curiosísimo es que se pueden hacer estas cosas incluso a sindicatos como la UGT, que son unos ladrones
y además lo digo por sentencia del Tribunal Supremo, porque robaron 40 millones de los parados de Andalucía, pues no solamente se les sigue dando dinero y subvenciones, sino han devuelto los 40 millones que robaron a los parados de Andalucía. Entonces esto es un cachondeo. Una pequeña empresa no puede pagar la seguridad social, lo tiene que aplazar o lo que sea, y ya no puedes tener un contrato con la administración. Y sin embargo, si eres un sindicato de corruptos y de ladrones, y lo digo porque hay sentencia del Tribunal Supremo, o sea, no por el ánimo de insultar, está certificado, pues estos de aquí, pues oye, no devuelven el dinero y encima les sigue dando dinero, no tanto además el gobierno central como se lo están dando los gobiernos de las comunidades autónomas. Porque una persona como Escrivá, que vino, recordemos, ¿no?, de una apariencia de control del gobierno, desde la AIREF, se pliega a todo esto, ¿no? Pues hay el factor humano puede tener muchos factores, ¿no? Y puede ser desde el simple dinero, importancia, muchas cosas, ¿no? Pero ¿por qué se pliega a atender y a hacer caso a una persona como José Luis Rodríguez Zapatero? Bueno, pues cada uno que se responda. Pero decía una cosa ayer muy interesante con respecto a otro tema. Bueno, Martín Tuitero, un tuitero... No se pliega a él, se pliega a Sánchez. Se pliega a Sánchez, claro. Sánchez le dice, recibe y solucionarme esto. Claro, pero es que no se sabe muy bien qué es peor. No se sabe muy bien qué es peor. Pero lo que decía el otro día, ayer Martín Tuitero, decía que qué borracho de impunidad tenía que estar Zapatero para utilizar a sus hijas para el cobro de mordidas, ¿no? Es decir, como... O sea, yo creo que es una cosa psiquiátrica, pero qué borracho de impunidad. Bueno, pues estamos viendo los efectos de una borrachera de impunidad en la cual podían hacer lo que fuera, no solo porque yo creo que el rescate de Plus Ultra el rescate de Air Europa, en mi opinión, es absolutamente escandaloso y esconde unas cuantas cosas que yo espero que se digan por su nombre y apellidos dentro de poco. Pero es que el rescate de Plus Ultra ni siquiera tenía una apariencia de viabilidad, es decir, una apariencia de una empresa relevante que tuviera muchos aviones. No tenía ni siquiera muchos aviones. Absolutamente. No tenía ni siquiera una apariencia y sin embargo se fuerza todo, y yo para cobrar las comisiones no solo implico a 4 ministros y al Consejo de ministros, etcétera, sino que digo, bueno, niñas, mira, vosotras, mira, la empresita esta de tal, no sé cuándo, mira, hacerme una factura de 200. Impunidad o ignorancia cuando lo hacen, pero de todas maneras Escrivá es el que tiene la llave del escaso oro que nos queda en el Banco de España. Pues por Dios, que le retiren el pasaporte, no sé que se fugue. Que retiren la llave. Broma, ¿eh? Doña Carmen Carbonell ha entrado en el estudio. Pues don Luis, le traigo los resultados de esta encuesta. Se ha hecho la luz. Bueno, no sé yo, en según qué ocasiones. Hoy la pregunta era cómo cree que debería ser el gobierno de Andalucía. Dábamos 4 opciones: la primera del PP en solitario, la segunda del PP con Vox, la tercera repetición de elecciones y la cuarta no lo sé. Hay una opción que va ganando don Luis, pero antes que voten los... Yo no digo cómo tiene que ser el gobierno, digo cómo deberían de ser las políticas, y deberían de ser las políticas influenciadas por Vox, tanto esté o no esté en el gobierno, pero lo importante es cuáles van a ser las políticas de Andalucía en el gobierno, porque de hecho una de las cosas que está diciendo Juanma Moreno Bonilla pues, oye, yo no os acepto vuestras políticas, os doy las 2 consejerías que sean menos dañinas, hacer lo que os dé la gana y dejarme a mí hacer lo que me da la gana con lo otro. Y eso es el problema, y menos mal que Vox eso no lo va a aceptar. Lo importante es qué políticas va a haber en Andalucía, y si luego entra o no entra en el gobierno Vox, pero sí se respetan esas políticas pactadas, que es lo que hay que pactar primero, yo fenomenal, lo otro indiferente. Yo encargaría del gobierno a Cincinato, al senador romano. Pero como no está Cincinato, no está disponible Cincinato, busquen ustedes a lo mejor, ¿no? He pensado, eso es recuerda lo de Javier Cáez Cincinato, los tal te los ato. San Cucufato. De igual forma, es decir, encargaría como dictador durante 6 meses del gobierno a don Marcos de Quinto, que así le daría tiempo. En los 3 primeros días podría cerrar Canal Sur, pero en el resto del tiempo podría hacer, y como sé que don Marcos de Quinto tiene muchas cosas que hacer, el mismo día que terminara su labor se volvería a sus campos a seguir arando y dedicándose a las cosas que les gusta, a sus campos o a Cuenca, vamos, donde fuera. No, pero ¿qué he respondido? Porque me he perdido con esta... Da igual, pero ha quedado muy bueno. Ha quedado muy poético. La 4, no lo sé. Yo creo que el momento... Uno no lo sé. Quería pedir un favor a Marcos y era el momento para... Y luego cerrando el micrófono ya... ¿Y usted?
Yo creo que esto es un movimiento estratégico, es decir, todo lo que se pacte ahora en Andalucía, es decir, tenemos unas generales a priori, si las cosas van bien, hombre, si van muy bien serían después de la manifestación de mañana, cosa que dudo, pero si van razonablemente bien, pues a priori el año que viene, ¿no? Entonces yo creo que el movimiento que se va a hacer en Andalucía es el reflejo de lo que realmente puede haber en las nacionales. Entonces, todo movimiento que se tiene que hacer tiene que ser estratégico y hablando de unas posibles nacionales. Andalucía de alguna manera es el peón en lo que está sucediendo, pero para mí es fundamental que se hable no sobre lo que pasa en Andalucía, sino sobre lo que puede pasar. Apuntamos a otro, no lo sé, porque tampoco se ha pronunciado. Lo que has dicho de es la 5, creo. Lo que has dicho de la manifestación de mañana, hay que recordar que Starmer, después de esa manifestación, en su círculo más íntimo, parece ser que ha declarado su voluntad posiblemente de dimitir. Luego, toquemos madera, pero a ver si mañana... Yo creo que están esperando a Andalucía precisamente a ver si mañana conseguimos que el otro... Pues mira, que gobiernen PP y Vox juntos, pero que no hagan ese teatro cutre que a mí me parece tan dañino para los electores de uno y otro partido. Pues don Luis, hay una opción que gana en la encuesta, con un 86% de los votos es la 2, la de Partido Popular con Vox. Hay un 5% que apuesta por el PP en solitario, hay un 6% que apuesta por la repetición de elecciones y hay un 3% que no lo sabe en este caso. Será que al 3% en este caso no le cae nada. Voy con algunos comentarios. En publicaciones de YouTube me encuentro con comentarios relacionados no con la encuesta, no con la pregunta que hemos lanzado, sino con esa marcha por la dignidad que nos cuentan pues cómo van a apoyar nuestros oyentes de diferentes maneras esta, iba a decir concentración, pero no, es esta marcha, este movimiento, esta manifestación, que ya hemos dicho cuál era su recorrido. Pilar Martínez dice que siente no poder ir en persona a la marcha por la dignidad porque tiene celebración de primeras comuniones, pero estar en la marcha con el corazón, y nos desea suerte y reza para que pueda ir mucha gente. En el chat de YouTube, Mari Carmen 9934 nos cuenta que hay muchos traidores vendepatrias en España. Hay una propuesta post desalojo de Sánchez de la Moncloa, nos la hace Fabi 3252, nos recuerda que España vivió durante muchas décadas de una España antigua que dejaron la mejor generación de políticos de nuestra historia. Está hablando concretamente de la España de los tecnócratas del plan de estabilización. Esa podría ser una buena propuesta post Sánchez, teniendo en cuenta que yo creo que después de esta marcha ya sí que sí lo sacamos de la Moncloa. En Twitter, Carmen Villar dice que está feliz de salir a la calle. Gracias a todos por convocarnos. Topomares dice que mañana todo el mundo debe estar en la marcha por la dignidad en Madrid. Y hay un comentario muy crítico con algo que se ha dicho aquí, yo creo que intentando movilizar a la sociedad y que creo que no se ha entendido muy bien. Le regaña Miranda 10 en Twitter que dice: ¿por qué cada vez que les oigo, alguno de ustedes culpa a los trabajadores o a los españoles que no salimos a la calle? A los obreros no nos respetan ni el voto. No contentos con el desprecio de los políticos, ahora tenemos que aguantar el de los tertulianos. Yo entiendo que lo que ustedes querían transmitir era pues coger a la gente de los solapas y decir, salgan a la calle, ¿no? Porque realmente es importante, no sé, es una invitación. Pero yo creo que, por si he sido yo, que no soy consciente. Seguro que ha sido. No lo sé, pero que a veces sale a la calle la gente y cuando termina la manifestación dicen, bueno, ¿y ahora qué? Porque no hay es verdad que no sienten que están abandonados y que después no va a haber nadie que siga cogiendo. Pero es que esto es guerra de guerrillas, es decir, la gente se piensa, esto es de los cinéfilos se piensan que las batallas se ganan con una gran guerra, ¿no? Es que poco a poco se va debilitando, y esto que es una manifestación, igual que todas las que hemos hecho y las charlas que se dan, asociaciones, fundaciones, think tank, es una guerra de guerrillas que poco a poco va debilitando. Es decir, nosotros no prometemos que mañana va a salir Pedro Sánchez y va a decir, que esto es un aluvión de gente, me han rodeado. Si mañana salieran 3 millones de personas a la calle, yo creo que pues a lo mejor caía. Yo creo que ni caía, porque este tío es que le da exactamente igual, y como todavía tiene 150.000 millones de euros que vienen los fondos Next Generation Europea, todavía tiene dinero para gastar y para camuflar todos los datos macroeconómicos y microeconómicos que tenemos en España, ¿no? Es un inepto, porque eran 163.000 millones, han ejecutado 45.000 y de los cuales 10.000 se los han metido en gasto corriente. O sea, que... Bueno, es que también hay mucho gasto corriente dentro del partido. Hay que ver que a lo mejor sí. Bueno, muchísimas gracias, don Nacho Trillo. Mañana nos vemos en la manifestación. Gracias, don Asís Timerman. Gracias a usted, Gino. Gracias, don Marcos de Quinto. Gracias, doña Carmen. Un placer, don Luis. Gracias a los oyentes que nos han mandado su opinión. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de verdugos y víctimas. Buenos días, don Paco. Saludos con gran afecto. Gracias. A los terroristas criminales de ETA se les continúa poniendo en la calle. Ayer mismo el gobierno vasco vuelve a conceder beneficios penitenciarios a presos de ETA.
sin exigirles absolutamente nada, ni arrepentimiento real, tampoco arrepentimiento público, ni verificable. Ni siquiera han comunicado su renuncia a la banda terrorista de ETA, y son responsables de numerosos crímenes. Juan Antonio Larra, condenado a más de 1000 años de prisión, y a Zabala Beitia, que ya obtuvo el segundo grado en prisión y después se le revocó y ahora se lo vuelven a dar. ¿Eso es normal? ¿Y solo por un puñado de votos para que Bildu gobierne con Sánchez? Acuérdense de Zapatero, que propició la huida de Juana Chaos, otro criminal de ETA. No olviden al centro izquierda, o sea, al PP, con Rajoy a la cabeza, que dejó en la calle a Bolinaga. Las víctimas olvidadas y amedrentadas. No hay derecho. Por eso y por muchas cosas más, hay que estar mañana en Madrid, en Colón, a las 10:30 de la mañana e ir juntos todos a la Moncloa y manifestar con gran clamor: Sánchez, dimisión, ya. Hoy, por último, recuerdo a la gran familia salesiana e informo que este domingo 24 de mayo se celebra una advocación de la Virgen muy especial, la advocación de María Auxiliadora, y resalto la jaculatoria que los salesianos me han enseñado y enseñan: María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Buen fin de semana. El lunes, más y mejor.